Un proyecto informático. ¿Alguna duda? ¿Otra? ¿Ninguna? Bien. Habíamos hablado de que un proyecto informático era un esfuerzo temporal, porque tenía que tener un inicio y tenía que tener un fin, para crear soluciones tecnológicas. Hasta ahí no estaba totalmente caracterizado que era un proyecto informático. Porque cuando hablábamos de soluciones tecnológicas únicas, recuerden lo que le acabo de decir. Construir un puente es un proyecto, sí. Tecnológico, sí, porque tal vez dentro de las actividades haya investigación sobre estudios de materiales, nanotecnología, y un montón de otras disciplinas que tengan que ver con el uso del conocimiento intensivo aplicado a las industrias. De eso se trata las ideas tecnológicas. Recuerden que cuando hablamos de tecnología no siempre está relacionado con las TICs, que es lo que nosotros generalmente pensamos, ¿sí? Entonces, que requiere una planificación, una gestión adecuada para alcanzar los objetivos que vamos a establecer. Y además, ¿por qué son proyectos informáticos? Porque se hace uso de los recursos tecnológicos y conocimientos informáticos para poder brindar esas soluciones efectivas y eficientes. Entonces, ¿por qué era importante la gestión del proyecto? Porque nosotros tenemos que lograr el éxito, optimizar recursos, tomar decisiones informadas en el caso de que haya una desviación o no, controlar el progreso del proyecto y sobre todo tenemos que saber si el proyecto es viable y además tiene que ser rentable. Entonces, nosotros como informáticos o ustedes como futuros profesionales que van a participar dentro de estos equipos multidisciplinarios con ese perfil, tenemos que saber, poder caracterizar cuál va a ser nuestra área de desempeño. Entonces, ¿qué dijimos que son los proyectos? Los proyectos nosotros tenemos que tener un objetivo en concreto, tenemos que tener un principio y un final, tenemos recursos limitados y tenemos un equipo ad hoc, ¿sí? Eso es muy importante. Yo para mañana ya voy a subir el programa y en el programa, yo la versión que van a ver en la página no es la versión del programa que la van a tener ustedes. En la versión que yo voy a subir al aula están los ejemplares disponibles en la biblioteca y además están los links de los libros digitales, ¿sí? Para que ustedes no hagan uso de ambas, porque la biblioteca no tiene libros digitales, tiene la versión impresa, pero hay otros apuntes, entonces eso lo puse para que sea un poco más fácil para ustedes y para que también ya tengan la bibliografía disponible. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las particularidades o las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta, por qué se diferencia un proyecto informático. Algunos son más o menos replicables. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos productos que van a ser parecidos, ¿sí? En especial en software. O capaz que son parecidos y utilizan distintas metodologías. Entonces, o hay metodologías, o sea, una misma solución puede tener muchas metodologías o una metodología puede ser aplicada en distintos tipos de proyectos. Eso tiene que ver con los proyectos informáticos. En las otras disciplinas no pasa esto. Los especialistas que participan dentro del proyecto son justamente los informáticos profesionales que comparten un cuerpo o un pensamiento, además tienen en cuenta el lenguaje, los métodos, tienen una aproximación al problema un poco más común que otras disciplinas del conocimiento o en la práctica profesional. Esto ya actualmente no es tan así, sin embargo, cuando uno comienza en la etapa de planificación sí lo vamos a tener muy en cuenta al experto, pero va a ser otro el rol, pero por lo general siempre el grupo de especialistas va a ser interdisciplinario y entre ellos están los informáticos. Y lo otro que también tenemos que tener en cuenta es que las características son ¿qué?
no es estable, el cambio tecnológico es más rápido en este entorno que los otros. Por ejemplo, ahora ustedes díganme, ¿todo es Python o me equivoco? ¿Antes qué era? Java. ¿Y antes que Java? Sí. ¿Se entiende? Entonces, la tecnología es muy cambiante. Por eso dice que los productos informáticos de hardware o software, referidas a su estabilidad, volatilidad, nivel de extensión, de nivel o servicio, el cambio tecnológico es más rápido en este entorno. Entonces, siempre tenemos que estar nosotros rodeados. A ver qué dicen. Fortran, bueno, pero Fortran hace mucho. Sé también, bueno, pero todo el tiempo la tecnología está cambiando. Todo el tiempo. Profe, Bien. ahí se escucha un ruido de fondo, no sé si... El señor Pablo o Daniel Campos, cualquiera de los dos. Sigamos. Bueno, acá tenemos una tablita, porque esto estaba en el programa, de algunos tipos de proyectos, ¿sí? Siempre son a medida por lo general. Nosotros desarrollamos estas aplicaciones, la construcción de base de datos, ahora todo es en la nube, adquisición e instalación de la infraestructura en la nube, integración de sistemas, implementación de software estándar, despliegue de un entorno de desarrollo, migraciones justamente de las aplicaciones. Bueno, en este momento, o en ese momento, en el 2010, la parte de la red Wi-Fi también era importante, y todo lo que tenga que ver con la reingeniería de procesos y los circuitos de información. Esos son algunos de los ejemplos de tipos de desarrollo de software. Sigamos. Pero dentro del desarrollo de un proyecto informático, nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son las dimensiones y cómo nosotros vamos a ver cómo nuestro proyecto va a estar dimensionado. Sobre todo, o ustedes cómo van a dimensionar un proyecto. Para eso van a tener que hacer la identificación de los clientes, la de los usuarios, los objetivos, cuáles son los entregables, los alcances, los recursos, el tiempo, el riesgo. Una de las cosas más importantes es el gerente o el jefe de proyecto. El líder del proyecto es muy importante dentro de la gestión de proyectos. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto cómo era el porcentaje de los proyectos exitosos, los proyectos problemáticos y los proyectos que tuvieron que ser descartados porque tenían muchos problemas y no alcanzaron directamente y tuvieron que se tuvieron que detener y no terminar, no llegaron a un fin exitoso directamente, se suspendieron. Entonces, ya vamos a ver justamente cuáles son cada una de las cosas que nosotros vamos a tener en cuenta cuando desarrollamos los proyectos. Pero vamos ahora a hacer una caracterización de cada uno de los elementos que conforman para poder definir cuáles son las dimensiones de un proyecto. Entonces, todos los proyectos se realizan por encargo o por contrato de alguien, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros confundimos el usuario con el cliente. No. El cliente, ya sea externo o interno, dentro de una organización, acá no hablamos de empresa, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora estoy desarrollando 2 o 3 proyectos, pero no tienen nada que ver, no son empresas, son organizaciones, instituciones públicos privadas. Es quien va a determinar que determina y aprueba en último lugar los objetivos, los recursos, los costos, la duración del proyecto y las modificaciones o las revisiones. Porque recuerden, cuando hay modificaciones o cuando hay revisión en la etapa de calidad, ¿quién es el que va a decidir si se aumenta o no el presupuesto? Se lo van a decir al gerente del proyecto o al director del proyecto, y es el encargado y el que va a estar justamente en relación con el cliente o los stakeholders que nosotros llamamos. Recuerden que los stakeholders no siempre son los clientes, sino que son todas las personas que pueden tener decisión dentro del proyecto. Bien. El objetivo.
Es re importante. Tienen que estar bien definidos. ¿Pero qué son los objetivos? Los objetivos, hay muchísimas definiciones, pero los objetivos son los resultados que ustedes desean alcanzar. En un proyecto informático, esos resultados van a estar expresados en términos de un entregable, esos entregables pueden ser un producto, una aplicación, una documentación, y que se deben cumplir con los estándares justamente que tienen que ver con la calidad y el rendimiento. Recuerdo una vez haber leído una tesis donde el objetivo de la tesis en informática era desarrollar una herramienta poderosa. No les miento, o sea, yo le pregunto, ¿cómo definimos el poder de la herramienta? Ese no es un objetivo. ¿En qué vamos a mensurar? ¿Cómo vamos a medir el poder de la herramienta? Entonces, nosotros vamos a aprender a escribir los objetivos y entre todos vamos a evaluar ese objetivo y vamos a decir si es realizable o no, y justamente si ese resultado se puede expresar, como dijimos acá, en términos de un producto, en términos de una aplicación, en términos de documento, ¿sí? Vuelvo a decir, siempre cuando yo escribo un proyecto, yo siempre le pido a la persona que trae la idea que por favor no me borre la primera o no me sobrescriba la primera versión del objetivo o la primera versión del título del proyecto. Porque cuando uno lee o termina de escribir un proyecto, va mutando justamente el título del proyecto, porque el título del proyecto me tiene que decir a mí, como evaluador, cuál es el alcance del proyecto. Y eso se trabaja mientras se escribe el proyecto. Por eso nos reímos siempre en este ejercicio, porque yo, mira lo que terminamos de escribir y mira cómo llegó o cuál fue la primera versión y de dónde se comenzó. Eso siempre yo lo pido para que uno vea o construyamos juntamente con el cliente el objetivo del proyecto. ¿Qué más? La calidad. Siempre hablamos de calidad. Pero ¿qué es la calidad? ¿Cómo la medimos a la calidad? ¿Hay estándares para medir la calidad? Sí. Entonces, denominamos calidad principalmente a la conformidad de los resultados con los objetivos. ¿Sí? Yo vuelvo a lo mismo. Si tenemos el objetivo y tenemos el resultado o el producto, decimos, a ver, ¿es este producto tiene que ver con el objetivo? Lo cumple. Pero además, ¿qué tiene que tener? La calidad tiene una dimensión que es objetiva, que tiene que ver con que si yo cumplí con las normas. Eso es lo objetivo. Y con la parte subjetiva, o sea, cuando yo puedo decir sí, acuérdense la diferencia entre algo objetivo y algo subjetivo, ¿sí? La satisfacción del cliente y del usuario, o la calidad percibida. Entonces tiene que haber un balance entre ambas, entre los estándares de calidad a través de la conformidad con las normas y la parte de la dimensión subjetiva, ¿sí? Que es el cliente el que me va a decir si que tiene que ver con la calidad percibida. ¿Está? Entonces, acuérdense, cuando hablamos de calidad hablamos de la conformidad entre los resultados y con los objetivos. Y además, estándares establecidos. Y esos estándares van a tener una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva va a estar con que si yo cumplí con las normas. Y la parte subjetiva va a tener que ver con la calidad percibida o esa la vamos a tener que relacionar con la satisfacción del cliente. ¿Se entendió la diferencia? Bueno, espero que digan que sí. No veo los Profe, mensajes. Sí, señor.
Disculpe, yo tengo una duda con respecto a la objetiva, cuando se refiere a las normas de conformidad, ¿se refieren a establecer las normas que hay dentro de la empresa o dentro de que se rigen dentro de un software, digamos? No entiendo ahí. Estamos A con la las norma. normas ISO. Ah, bien. Las objetivas son esas, las codificadas y establecidas para software. Listo. Las objetivas no las defino yo, digamos. Sí, pero muy bien, Gonzalo. Gracias. Sigamos. El alcance. Yo les voy a preguntar, ¿y cuál es el alcance del proyecto? Hola, creo que se muteó. ¿Cómo? Hola, ¿alguien le escucha a la profe? Sí, le escucho. Sí, lo escucho. O yo me muteé, no sé. Sí se le escucha, por lo menos yo le escucho, profe. Bien. Cuando El hablamos del alcance, alcance, usted me tiene que decir qué van a hacer, qué quieren hacer. ¿Sí? Es una declaración explícita, no es una expresión de deseo, no es algo que yo pienso y no lo escribo. En el proyecto tiene que estar el alcance. Ustedes me tienen que decir de manera explícita lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Cuando uno define lo que va a hacer, indirectamente está definiendo lo que no va a hacer. Si yo estoy diciendo que voy a obtener fondos para el desarrollo de la infraestructura tecnológica basada en la nube y además de eso voy a hacer todo el desarrollo del módulo de inteligencia artificial en la segunda etapa, ahí le estoy diciendo y estoy definiendo bien cuál es mi alcance. Si yo estoy diciendo que voy a hacer un análisis de mercado para el desarrollo y el diseño de una app en función de determinado producto, estoy diciendo cuál es el alcance. Voy a hacer un estudio de mercado y en función de ese estudio de mercado voy a refinar un producto final, pero no estoy hablando de que voy a obtener la infraestructura tecnológica para desarrollar otra cosa. Entonces, eso que voy a hacer tiene que estar declarado explícitamente y eso se define como alcance dentro de un proyecto. Entonces, no hay muchas definiciones, no hay muchas, ¿cómo se dice cuando una misma palabra tiene muchas acepciones acerca de este término? No hay. A ver, Daniel, dime. Profe, en este caso, cuando se define lo que se hace, ¿es excluyente de lo que no se hace? ¿O en algunos casos conviene inclusive definir lo que no se hará? Sí, por ejemplo, cuando uno define un proyecto que va a ser escalable, ¿sí? Que la mayoría de los proyectos que son institucionales te piden que vos definas cuáles van a ser las distintas etapas de un plan estratégico, por ejemplo. Las cámaras, ahora hubieron muchas convocatorias en donde se llamaban nodos de economía del conocimiento. Y le pedían a las cámaras de software que armen un plan estratégico y que ese plan estratégico sea a 3 años, pero que definan, por ejemplo, en el primer año qué es lo que iban a hacer, vos tenías que decir qué es lo que iban a hacer, pero además tenías que definir los que ibas a hacer los 3 años subsiguientes. Entonces, vos ahí vas a definir los 3 años, pero vas a solamente decir cuál va a ser el alcance en el primer año y ahí ya queda discriminado lo que ibas a hacer los años, los otros 2. Entonces, sí, hay proyectos en los que vos te podés explayar y decir qué es lo que no vas a hacer. ¿Otra pregunta? profe, a mí me quedó una duda. O sea, ¿en base a la escalabilidad el alcance va variando? No, el alcance no va variando. El alcance en el primer año es este, ¿sí? Ah, perfecto.
En el segundo año será lo otro, pero vos con este proyecto no estás apuntando al segundo, estás apuntando al primer año. Perdón, ¿estás presentando algo aparte de la pantalla esta que dice alcance, denominamos alcance? No. Ah, bien. Luego tenemos los costos. Bueno, yo lo dejé acá en recursos humanos porque todavía la bibliografía me lo permite, pero los que son especialistas en recursos humanos, ellos ahora ya hablan de capital humano, eso yo también se los había comentado la semana pasada. Pero tienen que ver justamente, cuando hablamos de costos en software, acuérdense que nosotros estamos dentro de las industrias sin humos, así que siempre vamos a tener que la parte de los materiales o la parte de la infraestructura tecnológica, vamos a tener el capital humano. Y ese valor económico justamente son todos los recursos que constituyen el costo de un proyecto. Al menos los informáticos, nosotros vamos a tener en cuenta solamente esos. Pero bueno, ahora ya han mutado muchísimo. Estamos escribiendo ahora nosotros un proyecto para un municipio y hay otros costos que no tienen que ver con recursos informáticos, sino que estamos comprando toda la parte de satelital. Así que ya no es solamente recursos tecnológicos, o la máquina nada más, o la nube. Profe, en el caso de los Sí. costos, ¿se toma en cuenta el tema, bueno, ahora en la actualidad, digamos, el tema de la inflación? Siempre. El tema de la inflación dentro de los costos, usted ni siquiera lo identifica como un riesgo. Porque yo no puedo decir, ay no, mi proyecto no llegó a tiempo, o no llegó, o no fue exitoso por la inflación. No. Ustedes tienen que tener en cuenta la inflación en el momento, y ese problema ya tiene que estar resuelto con mucha antelación. ¿Sí? El tema de la pandemia, eso sí es una incertidumbre porque no lo pudo haber previsto. Pero todo lo que se pueda llegar a prever, todos los riesgos se costean y se ponen en el proyecto, se identifican. Justamente la identificación de los riesgos tiene que ver con la disminución de los costos. El tema de si el artículo que estoy solicitando es un tema de importado, también se pone. No es que se ponga, sino que se considera dentro de lo que tenga que ver la formulación del proyecto. Bien, el tiempo. A diferencia de otras tareas que son repetitivas, el proyecto se desarrolla dentro de un límite temporal. El tiempo de duración del proyecto desde su inicio a su terminación. Ustedes tienen que decirme cuánto va a durar el proyecto. A veces funciona al revés. A veces, o por lo menos con los proyectos que yo he tenido experiencia, te dicen, no puede durar menos de 6 meses ni más de 12. Entonces eso a nosotros ya mentalmente nos estructura, porque ya dijimos, no, pero si queremos que dure 8, ya sabemos cuánto tiempo le vamos a asignar a la planificación, cuánto al desarrollo, cuánto al cierre, eso ya nos estructura de manera diferente. Pero imagínense ustedes no tener eso predefinido. Son ustedes los que van a tener que decir este proyecto va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y ahí es un poco más complicado porque mientras más dure, más recursos va a utilizar. Pero bueno, ese es lo que también tenemos que tener en cuenta. Los riesgos. El riesgo del proyecto deriva de la incertidumbre de alcanzar los resultados en tiempo. Disculpe, profe. Sí, señor. Tengo una pregunta respecto al anterior, Sí. que últimamente estamos viendo, no sé si es el tiempo, se establecen los tiempos en los que se tiene que desarrollar el proyecto, y bueno, y generalmente se tienen que cumplir en ese tiempo, pero se ve últimamente mucho el tema, por ejemplo, donde más se los ve, por ejemplo, en el tema de los videojuegos, que se termina se termina aplazando ese tiempo.
En esos casos, ¿cómo se procede dentro de la organización? Porque, por ejemplo, Maxi, en ese caso hay una mala gestión del proyecto. Ajá. El desarrollo de videojuegos, justamente, vos haces uso de las metodologías de Scrum, vos vas a definir cuál es el entregable y vos vas a saber que que dentro de la metodología los tiempos aceptables son de 2 a 4 semanas, por ejemplo. Pero uno de los principios de videojuegos es que un videojuego nunca se termina, se lanza. Nunca se termina, porque siempre lo vas a querer mejorar. El diseño, la mecánica del juego, la música, siempre vas a querer mejorar. Pero es ellos ¿cómo lo llaman? El productor general o el productor interno del proyecto, quien decide cuál es la versión final. Ellos van Bien, pensé que hablábamos de tiempo de desarrollo del proyecto. ¿no? Ellos, en el Ya. momento de la definición de cada una de las etapas, por ejemplo, hay muchos proyectos que son de gran envergadura y qué sé yo, no sé, hacen todo el diseño de toda la parte gráfica de todos los niveles. Hacen la implementación o la creación de la música para todos los niveles y luego integran. Hay otros que va a depender, por eso te digo, va a depender del director del productor general, porque ellos no tienen director de proyecto, sino tienen el productor general, va a depender del productor general o de la experiencia del equipo, cómo van haciendo. Si van desarrollando un nivel y lo terminan y van con el segundo, o hacen un desarrollo de los diferentes elementos y luego hacen la integración. Pero vuelvo a lo mismo, los que desarrollan videojuegos siempre dicen lo mismo, el desarrollo nunca termina, se lanza, porque no lo terminas más. Claro, Mm. claro. Bueno, gracias. No, por favor. Ustedes pregunten y, bueno, si tuve experiencia, se los comento. ¿Sigamos? Bien. Seguimos. El riesgo. Hace rato hicieron ustedes una consulta acerca del riesgo de la inflación. Es un riesgo en el momento, ahora sobre todo desarrollar en tecnología es un riesgo. El tema del capital humano dentro de lo que es la industria, sobre todo en el NOA, es un riesgo. Para las empresas, formar un recurso humano y que después no puedan contenerlo por el tema justamente antes, por ejemplo, hablé con un gerente de empresa y él me decía, antes nosotros tendríamos que competir de Córdoba para abajo, porque hasta Tucumán todavía nosotros podíamos tener el capital humano, formarlo y darle algunos incentivos para que se queden. El desarraigo familiar era uno de los más importantes y se podía competir con esto. El tema de la pandemia ha modificado muchísimo este factor. Ya no siquiera tenés que competir con el desarraigo, porque ahora podés, el recurso o el capital humano puede brindar sus servicios a cualquier parte del planeta. Entonces, la conformación de los equipos ahora está siendo compleja. Cuando uno le pregunta cuáles son los cuellos de botella para no seguir creciendo, lo primero que dicen es el factor humano, el recurso humano. Ustedes, que son los futuros profesionales, son los que no están encontrando los lugares, y hay algo que también nos está pasando en el área de informática, sobre todo en el NOA, es que no hay especializaciones, o sea, no hay una especialización en Big Data, por ejemplo. No tenemos esa especialización. Y ahora las industrias de la tecnología, o sobre todo lo que es la parte de desarrollo de software, tiene que ver con la parte de inteligencia artificial, blockchain y otras cosas en donde ellos todo el tiempo nos preguntan y nos dicen, necesitamos tesis de trabajo de investigación, necesitamos doctores dentro de nuestras empresas, y no nos está pasando.
están teniendo muchísimos, pero muchísimos problemas con el recurso humano. No hay trabajo de investigación. Si ustedes preguntan cuál es el porcentaje de investigadores que tengan que ver con las ingenierías dentro de las carreras de investigación, el CONICET nos lleva en la parte de ciencias humanas el 80%. En ingeniería no hay chicos que estudien o se especialicen en tecnologías. Entonces, es complicadísimo. De la facultad, nosotros éramos, no sé, 80, pónganle, y solamente 2 de mis compañeros hicieron la carrera de doctorado. Uno ya la dejó y el otro sigue. Es muy poquito las especializaciones. Entonces, bueno, hablen con sus directores de carrera o sus futuros directores de carrera. Hay que hacer una investigación, cuáles son los campos en lo que uno se va a desarrollar y, bueno, se tienen que insertar dentro de las empresas o generar su propio emprendimiento. De eso se trata justamente esta materia. Bien, el equipo en software, en todos los proyectos es importante el equipo, chicos, pero en la de software, muchísimo más. Acá me habla de que el equipo es un grupo de personas constituido para desarrollar un proyecto. Cada vez más en los equipos intervienen personas a tiempo completo y otras personas en tiempo parcial. Y las personas asignadas de una manera estable al proyecto, cuyo único cometido es la del proyecto, y ahí las otras solamente representan a la organización usuaria. Justamente porque se le está dando más importancia. Antes, qué sé yo, no sé, el desarrollo de un proyecto era de parte del recurso humano de una empresa que lo hacía part-time, y ahora ya no, ahora cada vez las empresas o las organizaciones generan grupos especiales que se dedican pura y exclusivamente al área de innovación, al área de I+D o al área de formulación de proyectos. Y lo que le acabo de decir recién, el jefe de proyecto o el gerente del proyecto, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar acá como un sinónimo. Es el responsable último del éxito o del fracaso de un proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como económico. Tiene que ver justamente porque se le asignan los recursos. Él va a tener la decisión de la asignación de recursos. El año pasado tuve la oportunidad de armar un equipo de proyecto, de desarrollo de proyecto informático, en donde el jefe de proyecto tenía toda la experiencia vida y por haber del mundo. Y se fue del equipo. Se fue del equipo por, obviamente, razones personales y razones laborables que son totalmente entendibles. Y nosotros habíamos aplicado una convocatoria y la convocatoria medio como que todavía siempre tardan en la asignación de los fondos. Entonces, bajo esa incertidumbre, el jefe de proyecto toma otro y nos quedamos sin jefe de proyecto. Reemplazar ese perfil, no saben lo que costó. Entonces, el jefe de proyecto es muy importante. El jefe de proyecto, por lo general, es un líder de proyecto, es una persona que te motiva. Las empresas de desarrollo de tecnología actualmente invierten muchísimo en la formación justamente para la captación y el armado de proyectos, y sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo del talento. Eso es muy importante. No es lo mismo la gestión de un proyecto que la gestión del talento para hacer innovación. Y ustedes, o nosotros los informáticos, siempre, ya le dije, cuando vemos herramientas de innovación, que ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, tiene que ver con esto, con lo importante que tiene que ustedes trabajan con un equipo de personas, con un jefe de proyecto, con alguien que tiene que tener una visión justamente para mantener viva a una organización, estar atentos, digamos, a todo esto. Por eso el jefe de proyecto siempre es importante. Sigamos. Profe, Sí, señorita. disculpe. En el tema anterior donde usted hacía referencia a que el proyecto, la experiencia que usted tuvo, el jefe de proyecto, dejó el proyecto. Eso se considera un riesgo, ¿no es cierto? Sí. Bien, dentro del concepto de riesgo, ¿cómo manejamos esa variable? ¿Necesitamos tener una persona
capacitada en forma de alternativa si se llega a dar la situación, porque le puede pasar a cualquier integrante del equipo. Sí, sí, por eso te decía que las empresas están teniendo muchos problemas con esto. Yo no soy empresa, somos una institución. Y no había alguien acá en la provincia para suplir ese rol. Pero en el caso de ustedes tuvieron que buscarlo. En el caso de la elaboración y el desarrollo de un proyecto, nosotros deberíamos mencionar que una persona X va a formar parte del equipo si tal persona se ausenta por razones inevitables. Mira, cuando vos estás hablando de proyectos institucionales, lo que me pasó es muy probable que te pase. Es muy probable que te pase, porque cuando vos hablas de una institución, no estás hablando de un equipo, vos estás hablando que en el momento de la formulación del proyecto haces la identificación de los profesionales expertos, los invitás a formar parte del proyecto y lo escribís. En este caso fue lo que a mí me pasó. Pero cuando vos desarrollás un proyecto en una empresa, el jefe del proyecto se le paga por eso. En este caso, el futuro jefe del proyecto no se le pagaba. Entonces, hizo lo que es coherente, aceptó la dirección de otro proyecto y lo realizó. Ahora, si bien nos da el servicio como experto o nos guía en algunas, pero ya no ocupa ese rol. Cuando vos hagas la evaluación de los perfiles para ese proyecto, ¿sí? O en realidad, ustedes son los que se están formando, en este caso, para cumplir con ese perfil. El recurso humano, ¿cómo lo llaman a este perfil? El perfil de Riquelme, lo relacionaron. Puede ser una figura muy importante que a veces te funciona o no dentro de la cancha y a veces no hace nada y es como si no estuviera, digamos. Vos ese perfil no lo vas a poner dentro de la jefatura de un proyecto, por ejemplo, si sos el responsable del armado del equipo. Bien, entonces lo aconsejable sería tener más de una persona con perfiles similares, pero que desarrollen actividades distintas, cuestión de que al momento de que alguno de ellos se ausente, se puedan suplir. Exactamente, sí, vos vas a tener que tener identificado. Una cosa, ya vamos a ver el rol del ingeniero en informático y el rol de la gestión de proyectos. Son cosas totalmente diferentes. En el mejor de los casos, vos vas a tener un informático a cargo de la gestión del proyecto. En el mejor de los casos. Y a veces no, a veces el rol del informático está separado con el rol de la gestión. Es una disciplina aparte. Bien, perfecto, profe, muchas gracias. No, por favor. Sigamos. Bueno, ya viendo o terminando con los elementos del entorno del proyecto, vamos a tener a los usuarios, que serán los que van a utilizar el proceso o el sistema que nosotros estemos desarrollando. El cliente y los usuarios tienen necesidades y objetivos de negocio que justifican la realización de un proyecto, pero también a veces tienen una resistencia al cambio. Y eso justamente es algo que nosotros tenemos que aprender a manejar o prever, ¿sí? Hacerle entender que va a mejorar siempre la tecnología, va a mejorar dentro de una institución o dentro de un proyecto o lo que nosotros vayamos a desarrollar. Saber cómo vamos a manejar esa resistencia al cambio tiene que ver con la estrategia justamente de la implementación del proyecto. Muy bien. Esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Los elementos que nosotros acabamos de definir, el cliente, los costos, los objetivos, el alcance, todos siempre están interrelacionados, son interdependientes, ¿sí? No puede asegurarse que va a tener el mismo alcance y la misma calidad si disminuye el tiempo o el presupuesto. O sea, nosotros al tocar uno de los elementos que forman parte del proyecto, siempre va a tener repercusión en otro. Eso es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Pero bueno.
¿Alguna duda hasta aquí? De momento no, profe. No, profe. Gracias, Juan, gracias, Grace. Pero bueno, Profe, me ha pasado, sí, Daniel. y con respecto a lo que decía, cualquier modificación en el elemento, ya sea, bueno, usted ve el tiempo, el coste, el riesgo, va a tener una injerencia. Ahora la pregunta, cuando usted hace cuando se hace, digamos, el plan de proyecto, ¿se hace de alguna forma como para mitigar ese riesgo que no, para que sea mínimo? Sí, siempre. Ahora vamos a ver los tipos de riesgos específicos para proyectos informáticos. El otro día vi un proyecto que me dejó así, medio raro. Lo leí y dije, algo no estamos haciendo bien. O yo no entendí bien el proyecto, o lo tengo que releer. Era un proyecto que dentro de su planificación utilizaba metodologías ágiles. Pero las metodologías ágiles las utilizaba en la aprobación. Las metodologías que ustedes vayan a hacer para la parte de la ejecución, que está acá, está en el cuarto lugar, no tiene que ver con la parte del ciclo de vida de un proyecto. No hagamos esto de tratar de meter las tecnologías ágiles en el desarrollo de un ciclo de vida de proyectos. El ciclo de vida de un proyecto es la aprobación, lo vamos a definir, lo vamos a planificar, lo ejecutamos y lo cerramos. ¿Está? Eso es muy importante, me dejó porque imagínense si yo tengo que hacer metodologías ágiles y qué sé yo, no sé. Aplicamos la metodología Scrum y le digo al cliente que me diga el problema y cómo lo va a solucionar en reuniones de 10 minutos. Eso no va a pasar. Nosotros cuando hacemos la parte de deducción de requisitos, ¿se acuerdan de la imagen que vimos la semana pasada? ¿Qué era lo que pedía el cliente? ¿Qué es lo que veía el que diseñaba? O sea, nosotros todo ese proceso lo tenemos que poder solucionar antes de llegar a la planificación y antes de llegar a la ejecución. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿cuáles son los ciclos de vida de un proyecto? Hay muchas metodologías de gestión de proyectos. Yo no estoy hablando de metodologías de desarrollo de software. Estamos hablando de gestión de proyectos. En gestión de proyectos, esto, lo que estamos viendo acá es algo sencillo y que se aplica para el desarrollo de software. ¿Se entendió? Bien. Lo van a poder utilizar para otro tipo de proyectos. Eso es lo que les quiero decir. Entonces, dentro del ciclo de vida del proyecto, simple. Tenemos la aprobación del proyecto, la definición, la planificación, la ejecución y el cierre. ¿Pero qué significa cada una de estas fases? Bien. ¿Qué significa? Dentro de la fase de aprobación o cualificación que ustedes van a tener ¿qué van a tener que hacer ahí? Van a tener que identificar de diferentes maneras un problema. Lo interpretan, lo conceptualizan en la forma de un proyecto. Se encarga y analiza su viabilidad técnica y económica y los riesgos. Y en el mejor de los casos se lo va a aprobar. Habitualmente en la agenda de dirección ustedes van a tener muchos proyectos que van a tener que competir y ustedes van a tener que justificar por qué el proyecto que ustedes están realizando es la mejor opción, ¿sí? Vamos a tener que ver ahí el valor agregado y un montón de beneficios tangibles e intangibles. Pero esa es la fase de aprobación, cuando ustedes puedan llegar a identificar cuál es el problema que quieren solucionar. Y además a eso lo pueden conceptualizar. Lo van a volcar en forma de un proyecto, lo van a poder planificar y además tienen que saber que tienen que tener esa viabilidad técnica que nos están pidiendo, la viabilidad económica, que van a tener identificados los riesgos.
porque si no, no es un proyecto. Sí, dentro de el desarrollo de software vamos a tener una etapa de aprendizaje, sí, pero eso ya va a tener que ver en la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución yo voy a tener que saber cuáles son las tareas que voy a tener que hacer repetitivas y que también va a depender de la experiencia del equipo de desarrollo para que uno sepa cuánto va a durar esa tarea de ejecución. Dijimos, las metodologías se aplican en esa etapa. Luego tenemos la parte de definición. Una vez que nos han aprobado el proyecto, se solicita a una unidad o a un grupo interno de trabajo, en este caso de una empresa, ¿qué nos van a pedir? La definición del proyecto. En esta fase se analizan con más detalle cuáles son los requerimientos del proyecto, cuáles son los objetivos que se desean alcanzar, el contexto de la organización y de los sistemas para proceder a una definición más precisa del proyecto. Vamos a hacer una planificación inicial de recursos. Y en esta fase también hay una identificación de ¿qué? De los riesgos del proyecto. ¿Sí? En la fase de definición. En la fase de planificación, ¿qué nos va a pasar? En la fase de planificación, nosotros ya vamos a tener una planificación detallada del trabajo. En esta fase se deben revisar, en primer lugar, ¿qué? Tiene que haber un acuerdo o un contrato explícito acerca de los temas del proyecto. Esto se obtiene mediante un documento de detalle que son especificaciones del proyecto o la lista de trabajos y las tareas que vamos a realizar. Por lo general, el instrumento, independientemente del instrumento que ustedes vayan a ver, cuando les pide, en algunos instrumentos los llaman fases o en otros los llaman etapas, y me dicen y me piden que si yo defino 3 etapas, dentro de la primera etapa defina todas las actividades que van a ir dentro de ese proyecto y dentro de esas actividades cuál va a ser el producto obtenible o, se me olvidó la palabra en otra metodología, cuál es la carga de trabajo que yo voy a necesitar para obtener ese producto o ese servicio. Entonces, esto es importante en la etapa de planificación. Acá dice fases, pero en otras bibliografías lo van a encontrar como etapas, ¿sí? Etapa 1, etapa 2. En la etapa 1 hay instrumentos que le van a pedir que la distribución de los costos sean igual en todas las fases. Eso es imposible, por lo general siempre la distribución de los costos siempre están en la primera fase, dependiendo del proyecto. Y ahora en informática vamos a ver que no es así. Vamos a ver cómo es por lo general una distribución de costos en proyectos en función de los recursos. Pero eso es la parte de planificación. No se preocupen, chicos, todo esto lo vamos a ver con práctica. Bien, la planificación. Como dijimos hace rato, una vez que nosotros hicimos esto, de la planificación en cada una de las fases, seguimos en la etapa de planificación. ¿Y qué vamos a definir en la etapa de planificación? Lo que les acabo de decir hace rato, que eran las tareas, ¿sí? Muestra que más importante que la documentación y todo lo demás es desarrollar una definición clara de los hitos, los resultados del proyecto y ponerlos en el tiempo. Hablaremos de la planificación orientada a objetivos, ya vamos a ver qué es una planificación o un desarrollo de proyecto orientado por objetivos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a definir cada una de las tareas que vamos a desarrollar. En cada una de esas tareas vamos a tener hitos y resultados y cómo se miden esos resultados. Siempre tenemos que decir, si en nuestro proyecto nosotros decimos que una de las tareas va a ser la formación del recurso humano y eso nos va a salir, bueno, el capacitador tiene que cobrar esto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el hito? Capacitación de recurso humano va a ser la segunda tarea en la primera etapa. Ok. ¿Y cuál es, y en qué se mide? ¿En cantidad de horas de capacitación
o en cantidad de recurso humano formado. Eso ya lo van a definir ustedes, cómo lo maneja la empresa, eso ya va a depender de ustedes, o cómo lo maneja, como les digo, la empresa a veces ellos lo miden en horas de capacitación, o lo miden en horas, o en cantidad de personas. Por lo general las instituciones públicas siempre apuntan a la masividad. Entonces ellos te dicen, no, poneme que se va a poner 60 personas capacitadas en innovación. Bueno, pongamos el número de personas, que es lo que representa y es su indicador. En cambio, en las empresas, no, ellos te piden horas hombres, que tiene que ver con la de la capacitación. Pero bueno, eso ya va a estar dentro de la planificación. Ya vamos a ver eso también más adelante. Sigamos con la planificación. Es muy importante la fase de planificación. Hay una pregunta. No sé si es Carl Medina, Carla, Carlos. Por ejemplo, si una escuela suele inundarse porque hay goteras, un proyecto factible para solucionar consiste en reparar, improvisar el techo. En cambio, el proyecto que contemple demoler el edificio y construirlo de nuevo no será factible, ya que uno no será factible, aunque en teoría pueda ser llevado a cabo, no resulta lógico ni conveniente. Claro, vos vas a tener dos tipos de proyectos y vas a ver cuál le conviene a tu organización en todo caso. ¿Sí? No sé si nos estábamos refiriendo a eso. Ahí está, ok. Bien. Entonces, la planificación es tan importante que la fase de ejecución habitualmente contiene un ejercicio de preparación de planes más detallados, revisión de planes elaborados y comparación de su estado de avance, planificación y trabajo. La gestión y el documento es rigurosa. ¿Qué más pasa en esta fase? En esta fase de ejecución, en base a la planificación, ustedes ya van a poder hacer un ejercicio de gestión, un manejo de personas e incidentes, justifica la sobra o la dedicación de recursos experimentados, o solo para controlar y manejar la ejecución. Esto era lo que les decía hace rato, ¿sí? En la fase de ejecución, dice que es un baño de realidad que solo se aprende con la experiencia, la repetición y retos progresivos. Marcos, levantate las manos, dime. Profe, perdón, ¿en qué fase se mide la escalabilidad del proyecto? En la parte de la planificación, en la primera fase. La primera fase. Ah, bien, profe, gracias. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ejecución, tiene que ver justamente con esto, que la planificación es tan importante que la fase de ejecución. En software, ¿no? Estamos hablando. Nosotros por ahí siempre pensamos que la ejecución es importante. No, planificarlo es muy o tan importante como la fase de ejecución. Si bien cuando nosotros vayamos ejecutando, vamos a ir todo el tiempo fijándonos en la parte de planificación y hacer que lo que nosotros planificamos sea lo que nosotros estemos ejecutando en los tiempos, con los costos, con los recursos, con los entregables, con la documentación, como lo que dice acá, como el ejercicio de gestión, manejo de personas, el estado de avance, la replanificación de trabajo. O sea, la ejecución, les puedo asegurar que es totalmente diferente a la planificación. Por lo general nosotros siempre llegamos a la etapa de planificación en la parte, o lo que yo me dedico a, que es la formulación de proyectos, pero es complicadísimo el tema de la ejecución. Sigamos. Y por último, el cierre. Por más que diga cierre, no es que ustedes no vayan a hacer nada en el cierre, todo lo contrario. En el cierre, ¿qué vamos a incluir? Las pruebas de rendimiento, la robustez del sistema, su asimilación y utilización por parte de los usuarios, el cumplimiento de los objetivos y los estándares. Vamos a decir si fue exitoso, si fue problemático.
También es el momento de documentar y hacer entrega de la documentación del proyecto, hacer una primera evaluación técnica, profesional y económica, y se deben preparar los planes de mantenimiento, las revisiones y un proceso definido de evaluación, normalmente entre periodos de 6 y 12 meses. Sí, esto es lo que vimos en la clase pasada como nota, que a veces pasa que el proyecto se cierre antes de que se acabe y se cierre antes por distintos motivos. Y a veces hay que ser sincero y decir, no, este proyecto no va a ninguna parte. Entonces, a modo de resumen, ¿qué va a pasar en cada una de las fases? En la fase de aprobación, nosotros vamos a tener la conceptualización, vamos a hacer un análisis de viabilidad y una selección de análisis y aprobación del proyecto. Bueno, esa parte de la selección y aprobación del proyecto, nosotros no lo vamos a poder hacer prácticamente porque no tenemos una cartera de proyectos dentro de nuestra empresa, pero sí vamos a hacer una conceptualización y un análisis de viabilidad. En la fase 2 vamos a hacer una definición de requerimientos y un análisis de riesgo, y vamos a hacer una propuesta o una memoria del proyecto, ¿sí? En la parte de planificación, las especificaciones del proyecto, calendarios de hitos y distribución de recursos, también lo vamos a hacer. La ejecución, que tiene que ver con el seguimiento de la replanificación y gestión de cambios, gestión de incidencias, eso lo vamos a hacer, pero a nivel teórico, como se hace justamente la gestión de los cambios y la incidencia. Y por último, el cierre, la entrega de la evaluación y la parte del plan de seguimiento. No vamos a llegar, pero sí vamos a ver por lo menos la parte conceptual. Bueno, ahí está la fuente de donde sacamos cada una de las referencias que hicimos a modo de resumen. Entonces, esta es la estructura del justamente, o cuáles son las fases que tienen que ver con el ciclo de vida de un proyecto de desarrollo para la parte del desarrollo informático. Muy bien. Esto era lo que yo le decía hace rato. ¿Cómo iba a ser el recurso dedicado a un proyecto? Las fases de ejecución, las fases que no son de ejecución, como por ejemplo la aprobación, definición, planificación y cierre, representan más o menos la misma carga de recursos que son las de ejecución. Esto es especialmente cierto en los proyectos informáticos. La gestión de proyectos informáticos, justamente, era lo que yo les decía. ¿Ven ustedes mi cursor? Sí, profe. Bien. Entonces, como ustedes ven acá, en la parte de ejecución es la que sí se lleva la el mayor recurso, ¿sí? Dentro de lo que es la distribución de los recursos. Entonces, comienza la aprobación y los recursos comienzan a crecer. En la definición también, porque van a necesitar distintos perfiles, van a tener que en la parte de planificación ya identificar cuáles van a ser los miembros del desarrollo del equipo, y en la ejecución ya justamente van a hacer la adquisición de lo que vayan a necesitar en la parte física, y la parte humana también crece y luego comienza a decrecer hasta el cierre del proyecto. Pero es la que más se lleva a la parte de ejecución con respecto a las otras etapas de justamente o las fases de desarrollo. Bien, vamos a ver ahora factores críticos del éxito de un proyecto, ¿sí? En términos generales, ¿se considera un fracaso? Sí, no, como dijimos la vez pasada. No se han alcanzado los objetivos y los resultados. O sea, ustedes cuando miden la calidad dijimos que veían los resultados y veían los objetivos, y si no se han alcanzado, entonces podemos decir que el proyecto ha fracasado. Nos hemos sobrepasado en los tiempos asignados. Recuerden que yo tenía unos apuntes de cómo se habían estimado los costos, pero esos sí son muy subjetivos, van a depender de cómo las empresas manejan los riesgos, pero bueno,
el pasarse del tiempo siempre repercute en los costos. Qué sé yo, para los proyectos con fondos no reembolsables repercuten en los seguros de caución, por ejemplo. Siempre. Se han sobrepasado los recursos y los costos previstos, o sea, si yo necesito contratar a un nuevo jefe y el nuevo jefe me dice que tiene que capacitar o reentrenar al equipo, sí, ya me he sobrepasado los recursos. O no he alcanzado los estándares de calidad deseados. Acuérdense que teníamos con estándares de calidad, o no era lo que el cliente quería, o no era lo que, o no cumple con las normas objetivas, las normas establecidas. Entonces, ¿y cómo habíamos dicho que eran esos elementos? Si no alcancé los estándares de calidad, no he alcanzado los objetivos, o sea, todo está siempre interrelacionado. Vuelvo a lo mismo. Por eso es muy importante la etapa de ¿qué? La planificación de un proyecto. Entonces, como nota, de nuevo, las variables como el alcance, la calidad, el tiempo y el costo son indicadores interdependientes, siempre van a depender y van a tener que ver con el éxito o el fracaso. Si tocamos a uno, tocamos a los demás. No hay forma. Si queremos mejorar la calidad y no lo hemos previsto y no lo hemos planificado dentro del proyecto, no, vamos a tener siempre que hay repercusiones en los factores críticos del proyecto y vamos a fracasar. Pero dicho esto, ustedes, los escucho, ¿por qué creen que faltan los proyectos? Que fallan los proyectos con frecuencia. Ya vimos que los proyectos que fracasan o los problemáticos son más del 50%, sacando el 16% del exitoso, el 30% que era, como eran problemáticos, alcanzaban, digamos, su objetivo y después teníamos los otros que directamente se descartaban. Por problema de personal. Por hacer mal la fase de planificación. La planificación, profe, creo que es principal. Muy La bien. falta de capacitación en recursos humanos. Muy bien. ¿Qué más? Porque no tienen bien definidos los alcances, profe. Muy bien. ¿Sí? También puede Profe, ser por los riesgos, como por por los ejemplo costos dio también. el ejemplo de su líder. Disculpe, profe, yo estaba por decir si podrían ser también por los costos, por la También. mala planificación de los costos, estimación Mala. de los costos. También. A ver qué dicen en el chat. Por una mala gestión del riesgo. Genial. Cuando Hola, escribamos hola. el proyecto, ahí los quiero ver. Más vale que me identifiquen todos, ¿eh? Chicos, yo hablo como si los estuviera retando, porque la otra vez me dijeron eso y yo no Hola, quiero. hola, hola. Es verdad, profe. Miguel, dime. Perdón, profe, que pasa que de hace rato estoy comentando y me di cuenta que nadie me escucha. No, estaba probando el audio ahora en este momento, pero ¿se escucha? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, no, de hace rato Un que estoy poco. opinando y no veo que nadie reacciona por lo menos usted, profe, a lo que digo, pero evidentemente no me está escuchando. Y bueno, sí, como se dijo recientemente, los temas de los riesgos, pero yo creo que mucho tiene que ver con la experiencia, porque yo creo que los primeros proyectos sin experiencia difícilmente se puedan conocer exactamente o con mayor claridad los riesgos, que con el tiempo y la experiencia uno sabe qué riesgos se pueden afrontar y entonces poder planificarlos, pero bueno, va a depender mucho también de la madurez del grupo de proyecto de ingenieros informáticos. Así es. Muchísimas gracias, Miguel.
Sí, así como dice Miguel, la gran mayoría de los profesionales que en algún momento se formaron en la provincia, adquirieron experiencia, mucha capacidad o cancha, si se quiere llamar, hoy por hoy están trabajando para el exterior, por una cuestión de sueldos, por una cuestión de moneda. Ha quedado muy poca gente con experiencia que en la provincia se está capacitando, pero todavía les falta la madurez que recalcaba Miguel. Así es. Y, profe, con respecto a los equipos, también pueden haber problemas internos. También. Profe, una de las causas también por la que puede fracasar un proyecto puede ser por el cambio constante de los requisitos del proyecto en sí. Sí, así es. Coincido con Sergio Salva, dice Juan. Bueno, sí, tal cual. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Se acuerdan de la primer clase? Sabemos y aprendemos y tenemos elementos de proyectos y vuelvo a lo mismo. Son muchísimo más los proyectos que fracasan que los que son exitosos. Son muchísimos más los problemáticos de los que son exitosos. Entonces, un proyecto puede fallar, ¿por qué? Por varias razones. De las que ustedes dijeron, todas son ciertas. Falta de compromiso de la dirección, no le interesa y nunca leyó el resumen del proyecto, sabe que lo tiene que aprobar y nada más. Malas relaciones con otras partes o departamentos interesados en el proyecto. Nosotros vimos gestión de proyectos y nos pareció, Telefónica tiene su Guaira, que se llama su aceleradora de proyectos. Y resulta que ellos hacen todo el tiempo este proceso de scouting, o sea, de buscar ideas innovadoras afuera de la empresa para ellos todo el tiempo estar innovando. Y había un proyecto que era muy bueno y que tenía que ver con toda la parte de desarrollo de blockchains aplicado a la reducción cero para la implementación de todo lo que tenga que ver con la mensajería interna dentro de la empresa. Vuelvo a lo mismo, estamos hablando de Telefónica, si bien Telefónica en Argentina no tiene mucha representación, pero sí a nivel Latinoamérica, Chile, Uruguay, Perú y todo lo demás, sí. Tienen su propia aceleradora, o sea, ellos buscan esos proyectos de innovación. Tenían dentro de ese proyecto gente experta en todo lo que es la parte de blockchains, porque ellos todo el tiempo manejan muchísima documentación. Y contratan a una persona que es el scouting, que va y que busca estos talentos y lo tenía el proyecto. Y él nos decía que él no podía creer que él no podía hacer que la propia empresa implemente ese proyecto. Entonces él dice, ¿cómo tuve que hacer? Tuve que identificar a la persona, y ahí nos quedó el concepto, que le duele dentro de la empresa porque no llega a los objetivos. Entonces no se fue al área de informática, no se fue al departamento de tecnología, se fue al área de asuntos legales. Y los convence al área de asuntos legales de que no solamente en ese momento eran $2 millones que ellos gastaban al año, sino de todos los beneficios que podían llegar a tener por la implementación de este sistema, que era seguro, que ya estaba comprobado y que ya estaba en la etapa de prototipo y que ellos tenían que invertir en esa idea y que ellos iban a ser los primeros adoptantes de esta tecnología. Vuelvo a lo mismo, no fue al área de sistemas, fue al área, entonces, él fue al departamento interesado en el proyecto, que le podía beneficiar la idea que él tenía. Este va a ser un ejercicio que ustedes van a tener que aprender a hacer siempre.
van a tener que identificar cuál es el dolor de la empresa, cuál es el dolor del problema, o sea, cuál es el dolor del usuario, qué es lo que ustedes van a solucionar, dónde está el problema que ustedes quieren solucionar. Y si no hay un problema, ¿cuáles van a ser los beneficios? Porque en este caso, ellos no tenían problema, porque la documentación se iba a seguir haciendo de esa manera. Sin embargo, los beneficios eran mucho más que el problema que ellos podían tener. ¿Se entiende? Bien. Los usuarios no se involucran, falta de conocimiento técnico por parte del equipo, que eso nos puede llegar a pasar cuando ustedes quieren tratar de implementar una nueva tecnología y no identifican los costos o los riesgos, la falta de la madurez o la estabilidad de la tecnología. Ustedes como informáticos lo van a ver siempre, porque dijimos que cuál era la caracterización o cuáles eran uno de los disparadores para el desarrollo de software, que la tecnología todo el tiempo está avanzando. ¿Sí? Ustedes nunca van a dejar de aprender, eso es algo muy lindo de la carrera. Bueno, o sea, a mí me gusta, así que todo el tiempo hay que estar actualizándose. Pero seguimos con todas las grandes variedades de razones. Mala gestión administrativa y económica del trabajo, falta de supervisación sobre los equipos, falta de dedicación del gerente y los supervisores, pocas reuniones de seguimiento y control, documentación insuficiente en el progreso y en el seguimiento, pésima planificación, venta y contratación por debajo de las necesidades de tiempo y recursos, plazos de ejecución no realistas, malas decisiones de autoridad y roles dentro del equipo, el ambiente de trabajo y la falta de comunicación, chicos. Ustedes van a tener que tener en cuenta hasta el layout. Si a ustedes les importa mucho la actividad, qué sé yo, en la parte de desarrollo de software, la parte de desarrollo de videojuegos, por ejemplo, hace poco cuando adquirimos el equipamiento, vino alguien que tenía experiencia en el desarrollo y me dice, la mejor forma de armar tu laboratorio es que sea en círculos, pero no en el círculo en donde uno no vea qué es lo que hace el otro. La persona tiene que estar informada qué es lo que está haciendo el otro. O sea, van a tener que definir ese ambiente de trabajo que es muy importante para la comunicación del equipo. Una asignación inadecuada del personal en cantidad o en perfiles. A veces podemos tener muchas personas y no quiere decir que tengamos los mejores perfiles para el proyecto. ¿Está? O todo lo contrario. A veces ustedes piensan que esa persona puede hacer todo y no, y en realidad necesita otros perfiles para que lo apoyen en su actividad. Entonces, estas son algunas de las razones por las que puede fracasar un proyecto, pero hay muchísimas. Vuelvo a lo mismo, siempre va a depender de la madurez del equipo de desarrollo. Bueno, sin embargo, ¿qué nos muestran los estudios? Que era lo que lo decía yo hace rato. Las habilidades, la disciplina de gestión y organización de los proyectos, la definición de los roles, las responsabilidades, justamente tiene que ver con qué. Que si eso no se hace, siempre vamos a estar destinados al fracaso. Entonces, está bien, ya vimos todo lo que no tenemos que hacer, ¿sí? ¿Y por qué elegimos ese orden? No hay que hacer eso, no lo hagamos. Ahora ya sabemos qué es lo que no tenemos que hacer. Ahora vamos a lo que sí tenemos que hacer, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que saber identificar justamente cuáles son los factores críticos, pero del éxito, ¿sí? Los factores críticos del éxito son las condiciones necesarias individualmente y en conjunto suficientes para que ocurra el éxito del proyecto. Vuelvo a lo mismo, individualmente y en conjunto.
a nosotros nos dieron una clase de creatividad, nos dieron clases de innovación, nos dieron clases en gestión de proyectos, ¿no? Nos dieron clases de comunicación no verbal, un montón de disciplinas que nosotros dentro de nuestra formación académica o como ingenieros no la tenemos. Entonces, es muy importante la comunicación verbal y no verbal. Y cuál es nuestro comportamiento dentro de un equipo es muy importante. Entonces, por eso hablo de la condición necesaria a nivel individual y a nivel de conjunto. Bien. Esto espero que lo impriman y lo pongan ahí. Los 10 mandamientos de la gestión de proyectos informáticos. Beneficios de negocio, objetivos y resultados del proyecto, alcances y limitaciones, planes detallados de hitos, apoyo de la dirección, involucración de los usuarios, recursos y perfiles adecuados, un control de la retroalimentación. Ahí es donde ustedes van a poder utilizar las metodologías ágiles cuando hagan la implementación del proyecto, una tecnología estable. No vayamos a lo que todavía no sepamos dominar mejor. Y sobre todo, ¿qué dice el último? Gestionar, gestionar y gestionar, ¿sí? Esos son los 10 mandamientos de la gestión de proyectos informáticos. ¿Alguna vez lo habían visto antes a estos 10 mandamientos? Así como profe. mandamientos, no, profe. A mí me hubiese gustado aprenderlo antes, chicos. Imagino que también deben estar los pecados capitales. Ya los vimos, son hace rato. Ustedes pueden hacer los 20 pecados capitales. En su momento se lo vio, pero un poquito más disperso cuando vimos todo lo que es sistema de información. Ah, tenés razón, Grace. Sí, tiene razón. Muy bien. Sí me vi la serie de los pecados capitales. No, qué bueno, profe. Qué bueno, Estoy qué bueno. estoy esperando la peli. Pero bueno, veamos qué significa cuando hablamos de beneficios de negocio, o qué significa cada uno de estos. El primero, está establecido el valor y los beneficios del negocio. Vamos a tener un aumento en ingreso, una reducción de costos, y qué vamos a obtener al realizarlo. Por eso hablamos de beneficios del negocio. Capaz que no haya un aumento de ingresos, pero sí una reducción de costos, que era lo que yo les decía hace rato. ¿Sí? ¿Y cuáles eran los beneficios que lo obteníamos en función del proyecto que yo les había comentado? Se establecen claramente los objetivos, los resultados y los productos que hay que obtener, que es objetivos y resultados del proyecto. ¿Qué más? Se establecen claramente el alcance y las limitaciones del trabajo. Los paquetes de trabajo no son los mismos que las actividades que vamos a obtener. Se realizan y se controlan y se actualizan planes detallados en los cuales tenemos los hitos y las actividades. Aparecen bien especificados en el tiempo, sobre todo. Y por último, se asegura constantemente el apoyo de la dirección en términos de autoridad, consistencia y objetivos y provisión de recursos. Siempre ustedes tienen que tener el apoyo de la dirección y que ellos sean parte del proyecto. Ya vamos a ver, háganme acordar que les muestre cuáles son los 10 pasos para poder introducir cambios dentro de una organización, que es muy importante eso, que lo sepan. Sigamos con los 10 mandamientos. Se escuchan y se interpretan las expectativas de todos los usuarios, partes involucradas, se planifica una gestión adecuadamente y se asegura la aceptación del trabajo por parte de los usuarios y las partes interesadas.
Ya vamos a ver cuando hagamos gestión lo importante que es tener la primera reunión con todos los interesados del proyecto. Nos ha pasado que por no hacer esta reunión, un proyecto se ha llegado a demorar 2 o 3 meses. Es muchísimo. Pero si nosotros de entrada lo hubiésemos incluido a la parte legal, porque para poder aplicar a determinados instrumentos necesitamos determinada documentación aprobada y mandada de la empresa a otra organización. Ese proceso tarda 2 o 3 meses, porque pasó esto. Nunca se hicieron esas reuniones. Luego tenemos, se asignan los recursos adecuados con las habilidades necesarias, tanto técnica como gestión de proyectos, así como otras habilidades funcionales que se requieran en cada caso. Se definen los roles y responsabilidades de todos los miembros. Me esperan un segundo. ¿Se entiende? No, me pasé. Se motoriza y evalúa, se obtiene una retroalimentación puntual a lo largo de toda la ejecución. Existen tecnologías maduras y personal formado y disponible para dar el servicio. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tecnología estable, no nos vayamos a una tecnología que todavía no dominemos dentro del proyecto. Y por último, se identifica el tiempo y se ejecutan las incidencias, crisis y las desviaciones. O sea, ustedes van a tener que aprender a esto, a gestionar, gestionar y gestionar. Me quedé sin jefe de proyecto, se suspende el proyecto. No, a buscar, y sobre todo si ya tienen los fondos asignados, y encima que no los tengan que devolver, imagínense. No, hay que buscar otro jefe de proyecto. Se tienen que superar, se tiene que aprender. ¿Está? Profesora, disculpe. Sí. Yo tengo una duda. Según la 10 tablas de ley, se refiere al éxito del proyecto, ¿verdad? A los 10 mandamientos. Y con respecto al punto 1 de beneficios de negocio, ¿los beneficios de negocio no es un objetivo o tal vez subyacente al objetivo? Es subyacente al objetivo. Vos vas a hacer algo, pero ¿para qué? Cuando vos estableces claramente el objetivo, ¿para qué lo vas a hacer? Para reducir costos, aumentar las ganancias o resolver una problemática, tal vez. Así es. Bien. ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien, sigamos. Hay muchas metodologías de desarrollo de proyectos. ¿Cuáles vamos a utilizar nosotros? Esta, la gestión de proyectos orientados a objetivos. ¿Sí? ¿Por qué? Dijimos que en el desarrollo de software, ¿qué era lo más importante? Los equipos, las personas, el capital humano. Y esta metodología particularmente, ¿qué hace? Pone el acento en el lado humano y organizativo del proyecto, en la necesidad de desarrollar desde un inicio una comprensión común de los objetivos. ¿Qué dijimos hace rato? Que era importante que haya una buena definición de objetivo, con un enfoque en el trabajo, con la involucración y compromiso compartido de todos los que participan en el proyecto. Entonces, dentro de la gestión de proyecto, esta metodología es la que más me gusta porque justamente abarca todos los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro del desarrollo de un proyecto. Son muy sencillas, comprensibles, lo importante es que lo podemos codificar o lo podemos escribir en un formulario, en este caso en una hoja de papel,
que nos va a facilitar la comunicación entre la parte técnica, en la parte de los ejecutivos y los usuarios finales, ¿sí? Entonces, vamos a poder desarrollar este documento en donde vamos a poder obtener el primer bosquejo de una planificación, en donde vamos a tener en cuenta a todos los actores. ¿Se entiende? Entonces, por eso vamos a utilizar esta metodología que tenga que ver con la gestión de proyectos orientadas a objetivos. Vuelvo a lo mismo, no estoy haciendo uso de metodologías de desarrollo de software, estoy haciendo uso de metodologías para el desarrollo de proyectos. ¿Ok? Bien. Profe, sí, señor. Buenas tardes. A mí me generó una curiosidad más que nada cuando habló de los ciclos de vida de un proyecto. Vi una similitud en lo que yo vi en una materia que se llama proceso unificado, las disciplinas que tenía modelado de negocio, requisito, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue. Ese proceso unificado no sería una gestión de proyecto, ¿sí? ¿Un método? ¿O sí es? Es una metodología de desarrollo, ¿sí? Ah, es como lo que vamos a ver ahora de GDMP. Metodología de desarrollo tradicional se podría definir también eso. Así es. Bien. Gracias, profe. Muy bien, Facundo, gracias. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué hacemos uso de esta metodología? Porque vamos a tener en cuenta el lado de las personas, la parte de organización del proyecto, las necesidades, la comprensión de los objetivos en común, un enfoque de trabajo y además que vamos a tener en cuenta que vamos a facilitar la comunicación entre los técnicos, los ejecutivos y los usuarios finales. Entonces, ¿pero qué es? ¿De dónde comenzamos? Siempre vamos a comenzar de la comprensión de los problemas del negocio del cliente. Vamos a definir el problema. Los objetivos que intenta seguir para su organización. Se trata de diseñar un proyecto que cree valor para el negocio y que permitan alcanzar mejor los resultados del cliente. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a definir cuáles son los objetivos y los resultados del proyecto, que esto lo teníamos que tener en cuenta con el mandato que habíamos visto. Eso lo vamos a descomponer en hitos y luego vamos a tener un plan de hitos, que justamente esos nos van a desarrollar los niveles y las reuniones de la dirección con los clientes. Entonces, la primera etapa tiene que ver justamente con esto, con la comprensión de los problemas de negocio. Entonces, la planificación, ¿cómo lo vamos a ver? La planificación y gestión de los proyectos lo vamos a ver siempre en dos niveles, uno a nivel global y el otro a nivel de actividades. Una vez que hemos definido los objetivos, los hitos, esos objetivos, hitos o fases, o ¿cómo lo habíamos llamado? Fases o... no me acuerdo cuál era el otro. Lo vamos a descomponer en actividades y en tareas. La planificación y gestión de las actividades es un control del equipo de trabajo, donde se manejan los detalles y donde habitualmente entran en juego las técnicas y herramientas propias de cada disciplina y cada práctica. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la parte de la ejecución del proyecto, ahí sí van a utilizar la metodología que a ustedes les resulte más familiar o tengan un mejor conocimiento de la metodología. Por eso la gestión de desarrollo de proyectos basado en objetivos no promueve una metodología u otra de construcción para programar, acá lo escribí mal. Por ejemplo, sino convive con ellas, siempre que se puedan garantizar el cumplimiento de los hitos y la comunicación de los clientes. Esto me quiere decir que no importa qué metodología de desarrollo de software yo utilice, siempre y cuando esa metodología me garantice en tiempo y en forma que yo lo voy a poder implementar dentro de mi desarrollo de trabajo. El papel del jefe o el gerente o el gestor de proyecto es relacionar estos dos niveles de planificación y gestión de trabajo. La parte de gestión de trabajo lo van a tener que hacer ustedes, la van a tener que desarrollar ustedes a la parte de gestión de trabajo. Y la parte de planificación tiene que ver con esto, con lo más global, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien en la parte práctica, que era lo que yo les decía. Está bien, no importa cómo definimos las fases, después vamos a tener que definir las tareas y los hitos,
y ahí ya nosotros como profesionales o desarrolladores de software recién vamos a identificar cuáles van a ser las tecnologías que vamos a utilizar o cuáles son las metodologías. Entonces, para ir más o menos cerrando ya la clase, vamos a tener como dentro de la gestión de proyectos por objetivos una matriz de responsabilidades. Pero eso ya lo vamos a ver la clase que viene, que es lo que tiene que ver con la matriz de posibilidades. No lo quiero desarrollar ahora porque no los quiero abrumar con tantas definiciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. La mayoría sí se entendió. The recording ¿Cómo que la has stopped. mayoría? Mañana te lo subo al programa, pero te subo la versión que yo tengo, porque la versión que yo le di al director de la carrera es una versión que no tiene, solamente tiene la parte de los ejemplares disponibles en biblioteca. La que yo voy a subir al aula también tiene los links de los libros que estoy utilizando. ¿Se Bien, entiende? muchas gracias. Por ejemplo, tenemos la memoria técnica del proyecto, así la llaman. Depende, no importa, vamos a ver muchos, les voy a dar varios ejemplos de formularios para escribir un proyecto. Veamos, desarrollo de implementación, plataforma de micro basado en inteligencia artificial y geolocalización para la puesta en valor del patrimonio cultural a través de audio de alta calidad que proporcione la conexión entre distintas generaciones. El proyecto ya dice mucho del proyecto. ¿Qué les van a pedir siempre en un proyecto? Un diagnóstico. Que ustedes me digan cuál es el problema. El diagnóstico me dicen cuál es, dónde estoy ahora, por qué. Luego va a venir el resumen descriptivo del proyecto. Y acá era lo que les decíamos hace rato. La etapa 1 y la etapa 2. En este caso nosotros definimos 4 etapas. En la etapa inicial, ¿qué vamos a hacer? Un análisis y una actualización del motor de inteligencia artificial, el análisis, diseño e implementación de las herramientas de la geolocalización, el análisis de Big Data analítica, actualización de experiencia de usuario y análisis de implementación. En la etapa 3 se va a hacer ya una selección de los municipios y testing con la capacitación, el laboratorio de grabación de audio en la tercera etapa y en la cuarta la promoción de la plataforma en público en general, o sea, todo lo que tenga que ver con la parte de la publicidad. El objetivo, está el objetivo general, los objetivos específicos, los antecedentes y la originalidad del proyecto, ¿sí? ¿Qué más nos pedían? Y acá están, miren, los factores o circunstancias críticas, el riesgo, la consecuencia y cuáles van a ser nuestras acciones de contingencia, que era lo que ustedes me preguntaban hace rato. ¿Tengo identificado el riesgo? Sí. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Sí, mal funcionamiento. Y luego la acción de contingencia. Me van a pedir los antecedentes del equipo del trabajo y después la justificación. ¿Sí? La justificación, el problema. El impacto para la empresa, que era lo que nosotros decíamos, tiene que haber un beneficio. Eso tiene que estar representado en forma de, y después, descripción de las necesidades de mercado detectadas como insatisfechas, ustedes la tienen que saber. La descripción del mercado asociado al producto, también la tenemos que saber definir. ¿Qué más? Impacto en los resultados del proyecto. Impacto en las situaciones de la importación, bueno, en este caso no la tenía. Pero de este mismo proyecto que vimos. Plan de ejecución física, formulario de innovación, formulario de costo, creo que este era. Mira. Bienes de capital, recursos humanos, consultorías y servicios, materiales, insumos y otros costos. Y ustedes, bueno, este no era la versión final, pero ustedes tienen que saber cuáles van a ser los bienes a adquirir y en qué etapas. Eso lo vamos a consultoría, recursos materiales. ¿Cómo era?
No, esta no es la versión final del proyecto. Ahí está. Disculpe, profe, la voy a molestar un minutito. No Usted, molesta. usted comentó de que las asistencias se iban a tomar a partir de un link que usted iba a publicar. ¿Ese link usted lo va a publicar en esta clase o no se va a aplicar asistencia en esta clase también? La molesto porque pasa que yo ahora tengo ingeniería del software y la clase la estoy tomando desde mi casa. Yo ya me tendría que estar yendo a la facultad para poder llegar a la clase del ingeniero también. No, esta semana no voy a tomar asistencia todavía porque no están inscriptos oficialmente. Profe, que tenga buena noche. Igualmente. Entonces todo esto, dejar de compartir. Después busco la versión final, chicos. Lo tenemos que aprender a hacer. ¿Cómo? Sentándonos a escribir proyectos. Eso no quiere decir que ustedes no van a trabajar con el profesional que hace la parte de todo lo que es la parte de del proyecto de inversión de un proyecto de software. Pero el proyecto de inversión, una persona que es especialista en el estado contable no lo va a saber hacer, porque él me va a preguntar, ¿y en qué etapa? ¿Y qué perfil? ¿Y qué costo? ¿Y cuáles son los hitos? ¿Y cuáles son los beneficios? Y eso lo voy a tener que definir yo como profesional en informática. Ellos no, les puedo asegurar que no, ellos nos preguntan todo el tiempo para rellenar esos formularios. ¿Ok? Vamos a comenzar con un formulario simple. Yo quiero que escriban un proyecto con un formulario real, no quiero que lo hagan y que después no tengan experiencia en la formulación de proyectos. Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, algunos sí, profe. Una consulta, profe, sobre el tema de si esta materia es promocional y cuál es la modalidad para llegar a conseguirla, digamos, ¿no? La promoción de esta materia. Miguel, eso, tenemos un solo examen por la cantidad y por el tiempo, un solo examen que se va a tomar apenas terminemos las 2 primeras unidades. Y después vamos a tener la entrega de trabajos prácticos, que van a ser 5 supuestamente, pero vamos a ver si son menos. Y todo se tiene que aprobar con más de 7. El parcial también tiene su recuperatorio, o sea que vamos a tener un parcial y un recuperatorio, y después vamos a tener la entrega de un trabajo integrador y la exposición va a ser al final. Así que espero que todos promocionen. Sí, esa es la idea que creo que todos perseguimos, pero bueno. En un caso particular yo había entendido muy bien, ahora lo aclaró, los días miércoles, no, yo no sé, yo quisiera hablarle a usted que en privado, pero bueno, no se puede presentarle mi situación particular, que los miércoles sí voy a estar presente, pero no toda la hora de la presencialidad, porque